星の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き、帰ってくる炎。Chapter 171. Expensive. Tu idea anterior era convertir el traje en partículas sueltas, permitiendo que la inteligencia artificial las controlara para atacar y defenderse, comenzó el Dr. Tenma, señalando la segunda vitrina. Pero después de estudiarlo toda la noche, realmente decidí rechazar la idea. El Dr. Tenma se paró frente a la cubierta de vidrio No. 2, ajustándose la bata blanca mientras se giraba para mirar a Kaminari. No es que sea imposible convertir el traje en partículas. De hecho, es relativamente sencillo. El material del que está hecho tu traje de batalla es excelente para manipular hienas. Pero, enfatizó, subiéndose las gafas más arriba en el puente de la nariz. Ya lo he explicado antes. La dureza de la aleación con memoria sí solo es comparable a la del acero. Si se usa directamente en combate sin estructura adicional, sufrirá daños con demasiada facilidad. Y una vez dañada, no tenemos material SIS sobrante para repararla o reemplazarla. Kaminari escuchó atentamente, asintiendo mientras su mirada se posaba en el montón de arena dorada dentro de la vitrina. No le decepcionó el rechazo de su idea original. Confiaba en la experiencia del Dr. Tenma para encontrar una mejor alternativa. Entonces, ¿qué es esto?, preguntó, señalando la arena brillante. Son metamateriales nanomagnéticos, explicó el Dr. Tenma. Mi idea revisada es que la inteligencia artificial controle estas partículas. Atacarán o defenderán automáticamente según tus órdenes y las necesidades de la situación. Pero el aspecto más crítico de este concepto, continuó, es establecer una conexión estable entre estas partículas y la IA. Esa parte es, sin duda, la más desafiante. En ese momento, el Dr. Tenma echó un vistazo al maletín de batalla que sostenía Kaminari. Entonces, por ahora, tendrás que dejarme tu traje. Kaminari no dudó en aceptar. Después de todo, no era probable que necesitara el traje en un futuro próximo. Sin embargo, puso una condición. De acuerdo, pero debe estar listo antes de los exámenes NALES. Supongo que el examen de la asignatura de héroe incluirá algo como un combate simulado. El Dr. Tenma arqueó una ceja. ¿Cuándo son los exámenes NALES? A principios de julio, respondió Kaminari. Eso nos da más de un mes. Es tiempo de sobra, dijo el Dr. Tenma con una sonrisa segura. Luego, como si hubiera recibido una inspiración, preguntó. Por cierto, ¿quieres nombrar la nueva funcionalidad que estamos añadiendo? Nos ayudaría a etiquetarla para el desarrollo. ¿Cómo se llama? Kaminari inclinó la cabeza, desconcertado. Sí. Ya has nombrado los modos existentes de tu traje. ¿Por qué no nombrar también este nuevo modo? Así se mantendrá la nomenclatura consistente y podremos registrarlo correctamente en los archivos del proyecto. Oh, exclamó Kaminari al comprenderlo. Se frotó la barbilla pensativo, murmurando para sí. ¿Modo arena dorada? No, es demasiado simple y sin inspiración. Necesita algo más moderno, algo dramático que combine con el tono de los modos anteriores. Tras un momento de reacción, Kaminari se enderezó, con una sonrisa de conanza en sus labios. Llamémoslo defensa absoluta. ¿Defensa absoluta?, repitió el Dr. Tenma, arqueando una ceja. ¿Cuál es el motivo de ese nombre? Piénsalo, dijo Kaminari, gesticulando con entusiasmo. Si todo sale bien, Pikachu controlará estas partículas doradas, ¿verdad? Por supuesto, confirmó el Dr. Tenma.
Con el poder de procesamiento de Pikachu, podrá analizar los movimientos de sus oponentes y responder al instante, creando defensas casi perfectas. Incluso si me quedo completamente quieto, será casi imposible para la mayoría de los oponentes asestarme un golpe, a menos que sean extraordinariamente poderosos. Los ojos de Kaminari brillaron al imaginar la situación. Esta es la belleza de la inteligencia artificial. ¿Cuántas personas podrían atravesar semejante defensa? MMM. El doctor Tenma asintió, acariciándose la barbilla. El nombre suena un poco exagerado, pero le viene bien. Lo apruebo. Luego, con una leve sonrisa, añadió. Tienes un don para ponerle nombre a las cosas. Luché durante años para encontrarle un nombre a mi hijo. Nombrar a la gente es un poco diferente a nombrar modos y movimientos, ¿no crees? Dijo Kaminari, rascándose la nuca con cierta incomodidad. Cambiando rápidamente de tema, preguntó. Por cierto, ¿puedes trabajar en un modo de transporte para el traje también? ¿Un modo de transporte? Repitió el doctor Tenma, parpadeando sorprendido. Sí. La mayor diferencia entre mi traje y los demás no es solo el material, sino la inteligencia artificial que lleva incorporada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puedo hacer que el traje de batalla me siga? Kaminari explicó además. Es un poco incómodo llevar este maletín a todas partes. Si el traje pudiera transformarse en algo portátil, como una pequeña mascota, eso solucionaría el problema. Quizás y algo como Pikachu. El doctor Tenma miró fijamente a Kaminari, momentáneamente sin palabras ante su caprichosa sugerencia. Si el Gesot hubiera estado presente, podría haberle dado una palmadita en el hombro a Kaminari por su audaz imaginación. Kaminari señaló la vitrina que contenía la arena dorada. Y estas partículas también tendrán que ser portátiles. ¿De qué otra manera puedo llevarlas conmigo? El doctor Tenma rió entre dientes, negando con la cabeza. No te preocupes por eso. Aunque parezca mucho, las partículas son comprimibles. Una vez compactadas, solo serán un poco más grandes que una naranja. ¿Y el peso? Preguntó Kaminari con escepticismo. Reducir el tamaño no cambia la masa. Ah, esa es la parte ingeniosa, explicó el doctor Tenma con una sonrisa cómplice. Pikachu usará manipulación electromagnética para compensar el peso. No lo sentirás en absoluto. Es increíble. Exclamó Kaminari, profundamente impresionado. Sabía que el nivel tecnológico de este mundo superaba con creces el de su vida anterior, pero cuanto más aprendía, más se asombraba. Sin embargo, comenzaba a darse cuenta de lo avanzado que era este centro de investigación. El laboratorio era claramente uno de los más vanguardistas del mundo, y el propio Dr. Tenma probablemente figuraba entre los 3 mejores científicos de Japón, si no el mejor. Ya que puedes comprimir la arena, ¿puede tomar la forma de una Pokébola al compactarla? Preguntó Kaminari con entusiasmo. ¿Y quizás podrías añadirle patrones o diseños geniales? Es un proceso de modelado sencillo, dijo el doctor Tenma riendo. Inmediatamente adivinó lo que Kaminari estaba pensando, pero asintió sin dudarlo. Sin embargo, añadió el doctor Tenma con tono serio, debo advertirle. Todas estas funciones adicionales tendrán un costo. Cuantas más adiciones hagamos, más caro será. Kaminari se quedó paralizado al darse cuenta de que no había considerado el precio. Dudando, preguntó. ¿De cuánto estamos hablando? Veamos, dijo el doctor Tenma pensativo antes de volver la vista hacia arriba. Sadako, calcula el costo estimado de las modificaciones que acabamos de comentar. Entendido, respondió la IA, y después de una breve pausa, la voz emitió una respuesta que hizo que el corazón de Kaminari se hundiera. Aproximadamente 30 millones de yenes. Esta estimación excluye el coste de los metamateriales nanomagnéticos. 30 millones de yenes. Balbució Kaminari, sintiendo una oleada de pavor que lo invadía. Entonces, una idea lo asaltó. Espera, ¿por qué se excluyen los costos de material? Aunque era un alivio, necesitaba entender por qué. Porque si los incluyéramos, no podría permitírselo, ni siquiera si vendieran toda la empresa de su padre, dijo el doctor Tenma con una leve sonrisa. El señor Mitsui autorizó personalmente la exención de los costos de materiales para usted. En ese momento, Kaminari se dio cuenta de lo increíblemente valioso que era realmente su traje de combate. Chapter 172. The Coat of Justice, un Beyblade.
Bueno, tendré que hablarlo con mi familia. ¿Me das un día para pensarlo? Preguntó Kaminari con torpeza, rascándose la cabeza y forzando una risa tímida. En su interior, ya se estaba preparando. Si papá no aprueba esto, tendré que olvidarlo. Es demasiado caro. No hay problema, respondió el doctor Tenma, disimulando su diversión y asintiendo con naturalidad. Justo entonces, el sistema de inteligencia artificial, Sadako, activó una notificación. Doctor Tenma, Tetsu ha llegado y lo acompaña el secretario Eguro Akemi. Ah, ¿sí? ¿Qué momento? Que entre directamente, dijo el doctor Tenma, indicándole a Sadako que procediera. Kaminari se animó con la noticia, con una sonrisa iluminándole el rostro. No esperaba encontrarse con Tetsu tan pronto, y la idea lo hizo sinceramente feliz. Me pregunto si este tipo se ha vuelto más fuerte. Si no, se quedará aún más atrás, pensó Kaminari con una risita. Conocía bien la determinación de Tetsu, así que ya le había enseñado los fundamentos de los 6 estilos. Esperaba que esto le diera a su amigo una meta a largo plazo por la que trabajar. Aún así, no podía evitar pensar en lo lejos que había llegado. Tras dominar la fuerza electromagnética durante su experiencia laboral, Kaminari se dio cuenta de lo abrumadoramente dominante que lo hacía contra el don de Tetsu. Fue casi trágico, como si Coloso o Lobezno de Marvel se enfrentaran a Magneto. Por muy resistentes o regenerativos que fueran, siempre perderían rotundamente. Con un suave SHHH, las puertas de cristal se abrieron bajo el control de Sadako. Kaminari se giró y vio a Tetsu entrar. Su rostro se iluminó al verlo. Kaminari. La voz de Tetsu resonó de emoción mientras se acercaba rápidamente. ¿Qué haces aquí? Jaja, rió Kaminari. Vine a dejarle mi traje al doctor Tenma para que le añadiera algunas características nuevas. Esta experiencia laboral me dio muchísimas ideas nuevas. Luego sonrió, bromeando, pero llegas un poco tarde. Ya le eché un vistazo a tu traje de batalla, así que te perdiste ser el primero en verlo. ¿Qué pasa? Tetsu lo ignoró con una carcajada. Estaba un poco triste por no poder verlo contigo, pero bueno, ya estás aquí. Podemos echarle un vistazo juntos. A pesar de sus palabras, sus ojos se dirigieron instintivamente hacia la vitrina donde se guardaba el uniforme de combate. Brillaban de anticipación al volverse hacia el doctor Tenma. ¿Puedo ponérmelo ahora? Por supuesto, dijo el doctor Tenma, señalando una pequeña puerta de cristal a la izquierda. Adelante, tómala y luego ve a esa habitación a cambiarte. Genial. Gracias, doctor Tenma. Exclamó Tetsu, acercándose rápidamente a la vitrina. Al retraerse la tapa de cristal, reveló el equipo completo. Así que no es solo un abrigo, observó Kaminari mientras se acercaba a Tetsu. La exhibición incluía un traje blanco impecable, unas botas negras de cuero y otros accesorios. Básicamente, este es un abrigo formal de marine. Kaminari sonrió, divertido por la vista. No está mal. Kaminari, espera aquí. Me voy a poner esto ahora mismo. Tetsu agarró el atuendo y corrió al vestuario sin esperar respuesta. La puerta se cerró tras él, dejando a Kaminari y al doctor Tenma solos en el laboratorio. Doctor Tenma, ¿puedo preguntarle dónde más puedo conseguir aleación de memoria SIS? Preguntó Kaminari, cruzándose de brazos pensativo. El doctor Tenma lo miró con curiosidad. ¿Por qué preguntas? Estaba pensando que, si pudiera conseguir otro juego, me gustaría crear un traje de batalla inteligente para Tetsu, explicó Kaminari, encogiéndose de hombros con indiferencia. El doctor Tenma suspiró y negó con la cabeza. Eso va a ser difícil. Primero, la aleación de memoria SIS no se puede comprar, por mucho dinero que tengas. Nadie está dispuesto a venderla. La única forma de conseguirlo es encontrándolo, continuó. Pero es algo increíblemente raro. Como ya he mencionado, este material no es originario de la Tierra. Aún no sabemos cómo llegó aquí en primer lugar. La voz del doctor Tenma se volvió más grave a medida que hablaba. Es posible que no cayera del espacio en los últimos siglos, sino que viniera a la Tierra, ya sea deliberada o accidentalmente, hace mucho tiempo. Pero una cosa es segura, añadió. Es probable que los principales países tengan reservas de aleación de memoria del SIS. Los conglomerados con larga trayectoria también podrían tener pequeñas cantidades. Sin embargo, la cantidad que cada uno posee, dónde la almacenan y cómo la utilizan son secretos muy bien guardados.
Su mirada se tornó seria al observar a Kaminari. En resumen, es extraordinariamente raro. Es casi inaudito que una persona común lo posea, y si lo hace, no suele permanecer en su posesión por mucho tiempo. Kaminari frunció el ceño, sintiendo una sensación de inquietud. La insinuación del doctor Tenma era clara. ¿Estás diciendo que alguien podría venir tras mi aleación de memoria SIS? Incluso mientras la idea cruzaba por su mente, la determinación de Kaminari se endureció. Si acaso, esto lo rearmó en conservar su traje de batalla, no en abandonarlo. Sus ojos brillaban con una tranquila conanza. Que lo intenten, si son lo suficientemente valientes, murmuró en voz baja, con un tono ligeramente frío. El sonido de la puerta al abrirse sacó a Kaminari de sus pensamientos. Tetsu salió del vestuario con el rostro radiante de emoción. Kaminari, mira esto. Exclamó con una voz llena de energía. Este uniforme de combate es increíble. Se giró ligeramente, mostrando la bata blanca con la palabra justicia estampada en la espalda. Qué ganas de enseñársela a Kirishima. Se va a poner muy celoso. Kaminari y el doctor Tenma se tomaron un momento para examinar el traje. El diseño complementaba a la perfección el físico de Tetsu. El traje blanco le otorgaba una apariencia renada, casi elegante, equilibrada por la arneconanza de su personalidad. El doctor Tenma dio un paso adelante, carraspeando. Ahora, permítanme repasar algunos detalles una vez más. Señaló el atuendo mientras hablaba. Primero, el material del escudo de la justicia es una aleación súper suave. Su superficie es altamente resistente a la mayoría de los ataques físicos e incluso puede desviar balas en ciertas condiciones. Esta característica es crucial, así que asegúrate de usarla sabiamente en la batalla, añadió. Además, todo el traje de combate ha sido mejorado con resistencia a altas y bajas temperaturas, y propiedades de aislamiento. Si bien no es completamente inmune a estos factores, sus efectos son significativos. Una cosa más, dijo el doctor Tenma, con un tono más serio. Considerando la debilidad de tu don, fatiga metálica, hemos desarrollado un sistema de suplementos de hierro para ti. Señaló el abrigo de Tetsu. Encontrarás inyecciones de hierro en los bolsillos de tu abrigo. Te permitirán reponer hierro durante el combate. Entendido. Tetsu rebuscó en los bolsillos de su abrigo y sacó un puñado de pequeñas jeringas de colores. Frunció el ceño ligeramente al verlas. Espera, ¿por qué las del bolsillo izquierdo son de diferentes colores, mientras que las del derecho son todas plateadas? El bolsillo izquierdo contiene agentes hemostáticos, estimulantes y analgésicos. Los plateados del bolsillo derecho son los suplementos de hierro, explicó el doctor Tenma. Esos bolsillos extra parecían vacíos, así que pensé que sería mejor hacerlos prácticos, añadió con una sonrisa. Incluso aumentamos su tamaño para que cupieran más artículos. La sonrisa de Tetsu se ensanchó al escuchar, y su aprecio por el traje crecía a cada segundo. Se giró hacia Kaminari con una expresión de gratitud. Gracias, Kaminari. Si no me hubieras presentado al doctor Tenma, nada de esto habría pasado. Sin embargo, lo que Tetsu no se dio cuenta fue que la motivación original de Kaminari tenía menos que ver con ayudar y más con su propia diversión. Él realmente solo quería ver a Tetsu vistiendo un abrigo formal. Chapter 174. Chapter 173. Trouble in Saitama. En la ciudad de Saitama, estaba anocheciendo. Eran pasadas las 4 de la tarde, y mientras muchos ciudadanos comunes disfrutaban de una tarde pacífica, el caos se desarrollaba en las sombras de la ciudad. Auge. Una gura negra se estrelló con fuerza contra la barandilla de hierro del tejado de un edificio. La fuerza del impacto fue tan grande que la barandilla se dobló por la tensión. El hombre, que llevaba un caparazón de tortuga verde grisáceo en su espalda, estaba apoyado contra la barandilla retorcida, con la visión borrosa y la sangre goteando de su boca. ¿Por qué estás aquí, Eraseread? Gimió débilmente, con la respiración entrecortada. Shuabum. La pregunta del hombre quedó sin respuesta. Su atacante, un hombre de ojos oscuros y cansados, lo jaló hacia adelante con una tela atada antes de propinarle un brutal rodillazo en el pecho. El hombre con lomo de tortuga gimió antes de poner los ojos en blanco y caer inconsciente. Aizawa Shouta, mejor conocido como el héroe sigiloso Eraseread, se encontraba de pie junto al villano derrotado.
Su mirada cansada bajó la mirada hacia el cuerpo inerte y luego se dirigió al horizonte mientras el sol poniente iluminaba la ciudad de Saitama con un resplandor ámbar. No esperaba que lo que dijo el Gesot fuera cierto, murmuró Aizawa, ajustándose las vendas de los brazos. Kaminari ha sido el objetivo de estas ratas. Su mente volvió a la mañana, recordando la llamada telefónica que había puesto en marcha toda esta cadena de acontecimientos. Ese mismo día, Aizawa había estado preparando las clases del día siguiente en la preparatoria y ultimando los planes para los exámenes NALES. No esperaba que su teléfono sonara con una llamada urgente de Gesot. Era Seread, Kaminari está en la lista de alguien. Han puesto precio a su uniforme de combate. $50 millones. La voz de Gesot sonaba áspera, como si acabara de terminar una pelea. ¿Qué? La calma habitual de Aizawa se quebró, y volvió a comprobar el identificador de llamadas para confirmar que era el Gesot. No conozco todos los detalles, continuó el Gesot, pero estoy seguro de que hay ratas escondidas en Saitama, planeando atacar. Avisa a la oficina local de héroes y que vigilen, sobre todo alrededor de la casa de Kaminari. Aizawa no perdió ni un segundo. Transfirió la llamada al director de la UA, Nezu, quien entró en acción de inmediato. Nezu le indicó a Aizawa que se dirigiera a Saitama, mientras que Mignig, quien ya estaba de vacaciones allí, recibió la tarea de liderar a sus asistentes para proteger a la familia de Kaminari. Mientras tanto, Aizawa, un héroe veterano acostumbrado a actuar en la sombra, recorría la ciudad en busca de señales de peligro. Su experiencia dio sus frutos. Al anochecer, ya había interceptado y aprehendido a 3 grupos distintos de ratas. Este hombre con espalda de tortuga pertenecía a la tercera ola, mientras que los demás habían sido entregados a la policía. Aizawa se encontraba en la azotea, contemplando la extensa ciudad. Su mirada penetrante se centró en la estación de metro de Saitama. Tendré que hablar con Kaminari sobre esto más tarde, murmuró. Este chico es increíble. ¿Ha habido alguna vez otro chico de 15 años que haya acabado en la lista de recompensas de un mundo oscuro? Negando con la cabeza, Aizawa se ajustó las gafas amarillas y tiró suavemente de las vendas que le rodeaban los brazos. Luego, con la facilidad que le daba la práctica, saltó del tejado, cargando al villano inconsciente con espalda de tortuga. Enviemos un mensaje, pensó con tristeza. Si les damos a estas ratas la suficiente fuerza, los demás podrían pensarlo 2 veces antes de ir a por él. Siendo honestos, la seguridad personal de Kaminari no era lo que más preocupaba a Aizawa, el Gesot ni a Nezu. Todos sabían que Kaminari era mucho más poderoso que el villano promedio, quizás incluso más fuerte que algunos de los más conocidos. No, las verdaderas preocupaciones eran 2. Primero, el temperamento de Kaminari. Si se le presiona, podría violar la ley accidentalmente al usar su don contra otros. En segundo lugar, y más importante, la seguridad de la familia de Kaminari. Nezu había planeado cuidadosamente ambas contingencias. Mignig protegía a la familia de Kaminari con un equipo de asistentes, mientras que Aizawa se encargaba de la limpieza de cualquier posible amenaza. Y en cuanto a la tercera etapa del plan de Nezu, ya estaba en marcha. En la estación de metro de la ciudad de Saitama, Kaminari bajó del tren junto a Tetsutetsu. Hola, soy Megure Husan, del departamento de policía de la ciudad de Saitama, dijo un oficial corpulento que se interponía en su camino. Iba acompañado de varios oficiales más. Usted debe ser Kaminari Denki, de la clase 1A del curso de héroes de la preparatoria UA. Sí, soy yo, respondió Kaminari, frunciendo el ceño, confundido. ¿De qué se trata esto? La estación estaba abarrotada de gente, y muchos transeúntes ya sacaban sus teléfonos para fotografiar la escena. Kaminari los miró fijamente, con una expresión endurecida. No te preocupes, dijo el oficial Megure para tranquilizarlo, frotándose la barriga con una mano. No tienes problemas. ¿Podemos hablar mientras caminamos? Kaminari dudó y asintió. De acuerdo, pero si no es nada grave, necesito que lo aclares públicamente. Que la policía me detenga podría causarme muchos problemas innecesarios. Por supuesto, respondió el oficial Megure con una sonrisa despreocupada. Pero cuando escuche la situación, creo que lo entenderá. Me parece bien, dijo Kaminari antes de mirar a Tetsutetsu. ¿Tiene que venir también? No, antes de que el oficial Megure pudiera terminar, Tetsutetsu lo interrumpió en voz alta. Yo también iré. Su expresión era arme y su razonamiento, simple. Si Kaminari estaba en apuros, como amigo, era su deber apoyarlo.
Si estos sociales intentaban algo sospechoso, no dudaría en luchar junto a Kaminari. Está bien, entonces ven, dijo Megure, encogiéndose de hombros cuando vio el asentimiento de aprobación de Kaminari. El grupo abandonó rápidamente la estación y se subió a un coche de policía mientras los curiosos continuaban tomando fotografías. Saitama era la ciudad natal de Kaminari, y la empresa de su familia tenía su sede aquí. Naturalmente, era una celebridad local. La imagen de él siendo escoltado por la policía rápidamente se convirtió en tendencia en internet como Kaminari Denki arrestado. Mientras conducían por la ciudad, el oficial Megure comenzó a explicarles la situación a Kaminari y Tetsu. Cuanto más escuchaba a Kaminari, más se desanimaba. Su ingenuidad anterior era ahora evidente. Los villanos no lo perseguían necesariamente a él, sino a su familia. ¿Cómo están mis padres?, preguntó Kaminari con voz tensa. Están bien, respondió el oficial Megure desde el asiento del copiloto. Ya son medianoche y hemos marcado su casa para protección especial. Todo está seguro. Al oír esto, Kaminari exhaló un pequeño suspiro de alivio. Tu situación es ciertamente única, continuó Megure. Es raro ver a alguien tan joven como tú en el punto de mira de esta manera. Sin embargo, según el GESOT, no te buscan a ti, sino a tu uniforme de combate. ¿Puedes decirme dónde está ahora? Kaminari bajó la cabeza levemente. Ya se lo entregué al Dr. Tenma para que lo modificara. Tetsu acaba de recoger su nuevo uniforme, así que nos fuimos juntos. En cuanto Kaminari terminó de hablar, el agente que conducía el coche lo miró brevemente por el retrovisor. La mirada en sus ojos fue fugaz, desapareció en un instante, pero no pasó desapercibida. 10 minutos después, llegaron al apartamento donde vivía la familia de Kaminari sin incidentes. El oficial Megure frunció ligeramente el ceño. Qué extraño, murmuró en voz baja. Dimos por hecho que intentarían interceptarnos en el camino. ¿Están planeando algo para esta noche? Se frotó la barbilla pensativo. Es muy posible. Chapter 174. The Inexplicable Villains. Se oyeron pasos urgentes por el pasillo del edificio, seguidos del rápido sonido de botones pulsados en un teclado electrónico. Un momento después, una voz suave y alegre saludó a Kaminari al entrar en el apartamento. Pikachu. Sonó la campana de bienvenida. Pero Kaminari no tuvo tiempo de prestarle atención. Corrió directo a la casa, gritando. Papá. Mamá. Mi hijo está en casa. Sin embargo, al observar la escena en la sala, Kaminari se quedó paralizado. El ambiente no se parecía en nada a lo que esperaba. No había pánico ni ansiedad. En cambio, la habitación estaba tranquila, casi serena. Sus padres y medianoche estaban sentados en el sofá, charlando y tomando té negro como si nada hubiera pasado. Hijo, ¿por qué has vuelto?, exclamó su madre, poniéndose de pie para saludarlo con una cálida sonrisa. Lo tomó del brazo, con una expresión de alegría. He estado muy preocupada por ti esta semana. Déjame verte bien. ¿Están bien?, preguntó Kaminari vacilante, mirando a su alrededor. Su mirada se posó en su padre y en medianoche, pero ambos le sonrieron tranquilizadoramente. Claro que estamos bien, dijo su padre con tono tranquilo y firme mientras tomaba otro sorbo de té negro. El maestro medianoche ya nos explicó la situación. No te preocupes, no somos tan frágiles como para estar indefensos ante un pequeño problema. El padre de Kaminari dejó su taza y se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo importante ahora es resolver el problema, no darle vueltas. Por eso hemos estado discutiendo soluciones con la maestra medianoche. ¿Qué tipo de soluciones?, preguntó Kaminari mientras su madre lo guiaba con cuidado para que se sentara con ella en el sofá. Además de la protección policial, explicó su padre, he llegado a un acuerdo con la oficina de héroes de medianoche. Ellos asumirán toda la responsabilidad de la seguridad de este apartamento. Ya hemos informado a la administración de la propiedad. Señaló un documento sobre la mesa antes de continuar. También planeo contratar a un héroe profesional como guardaespaldas personal. Estoy en el proceso de evaluar candidatos. Kaminari miró a su padre con sorpresa mientras escuchaba. Medianoche les había informado claramente de la situación, incluyendo la fuerza de Kaminari, pero su padre había identificado correctamente el verdadero problema: la seguridad de la familia.
Al garantizar su seguridad y la de su esposa, el padre de Kaminari sabía que podía darle a su hijo la tranquilidad necesaria para concentrarse en sus propias prioridades. Para Kaminari, ver a su padre tomar el control de esa manera lo llenó de alivio. Papá, lo estás llevando a la perfección, admitió Kaminari, suavizando el tono. Luego, mirando a medianoche, añadió. Pero esto no puede ser barato, ¿verdad? Su padre sonrió levemente. Cueste lo que cueste, estas cosas hay que hacerlas, respondió con romeza. El dinero va y viene, pero la familia es lo primero. El padre de Kaminari se reclinó ligeramente y agregó. Además, también estoy en conversaciones con Mitsui para solicitar un sistema de seguridad inteligente avanzado para toda la comunidad. Sugerí mudarnos a otro lugar, intervino la madre de Kaminari negando con la cabeza. Pero tu padre se negó e insistió en gastar más dinero. ¿Y por qué deberíamos mudarnos? Replicó el padre de Kaminari con tono cortante e inexible. ¿Por qué deberíamos abandonar nuestra casa solo porque unas ratas quieren causar problemas? Que vengan. No voy a huir de un problema como este. La voz del padre de Kaminari se suavizó un poco al continuar. Esta casa no es solo un edificio. Es el hogar que trabajé duro para comprar y poder casarme con tu madre. Nunca olvidaré su expresión, cómo sonrió y lloró cuando la vio por primera vez. Este es nuestro hogar y no nos iremos. Sus palabras impactaron profundamente a Kaminari, llenándolo de orgullo y admiración. En ese momento, vio a su padre como una gura fuerte y decidida. El verdadero jefe de la familia. Mamá, dijo Kaminari apretando los puños, estoy de acuerdo con papá. No nos mudaremos. Sin embargo, por dentro, la ira le hervía en el pecho. Sus pensamientos se oscurecieron mientras juramentaba en silencio. Quien se atreva a venir aquí se arrepentirá. Y quien quiera que haya puesto esa recompensa por mí, lo encontraré, y no me contendré. Kaminari dijo medianoche de repente, con su voz tranquila interrumpiendo sus pensamientos. Había notado la mirada fría en sus ojos. No puedes actuar tú mismo. No lo olvides. Aún no tienes la licencia de héroe. ¿Una licencia de héroe? Kaminari soltó una risita amarga. Se trata de la seguridad de mi familia. No esperes que me quede de brazos cruzados por culpa de una licencia. Si tengo que actuar, no lo dudaré. Kaminari. El tono de medianoche se volvió severo y frunció el ceño. Mantén la calma. Los héroes protegeremos a tu familia. Tu trabajo es concentrarte en tus estudios y obtener tu licencia de héroe lo antes posible. Estoy tranquilo, respondió Kaminari con serenidad, sin expresión alguna en el rostro. Y trabajaré duro para obtener mi licencia. Pero si algo ocurre mientras tanto, haré lo que tenga que hacer. Cuando sus pensamientos se calmaron, Kaminari comenzó a reaccionar sobre lo absurdo de la situación. No había provocado a nadie ni se había esforzado por buscar conectos. Solo había recibido un traje de combate, y ahora era el objetivo de una recompensa de $50 millones. ¿No es esto un retroceso? Pensó Kaminari, irritado. ¿No se supone que los villanos aparecen después de que el héroe hace algo que los enfurece? ¿Qué es esta tontería? Espera un segundo y Kaminari de repente se dio cuenta de algo. Las únicas personas que conocían los detalles de su uniforme de combate eran Tetsu y el equipo de la base de investigación de Mitsui. No era que sospechara que Mitsui Buntais o el Dr. Tenma lo traicionaran. ¿Pero un espía? Eso era posible. El topo tiene que ser alguien directamente involucrado en la producción del uniforme de combate, murmuró Kaminari para sí mismo. Tomó nota mental de informar al Dr. Tenma sobre sus sospechas. Tenían que desmantelar al espía y rastrear al verdadero responsable de esta recompensa. Lo que Kaminari no sabía era que Mitsui ya había comenzado a tomar medidas. En cuanto Mitsui Buntai se enteró de la recompensa, inició una investigación interna en la base de investigación. Además, Mitsui activó redes de inteligencia encubiertas para rastrear el origen de la orden. La familia Yao Yorozu también se había unido a la iniciativa. El asunto no solo involucraba la rara aleación de memoria del SIS, sino que también afectaba personalmente a Kaminari, estudiante de uno y amigo importante de Momo. Chapter 176. Chapter 175. Preparations before the night attack. Está bien, conemos en Midnight y los demás. Por cierto, tu tutor, el señor Aizawa, también está aquí. La madre de Kaminari notó la creciente tensión entre Kaminari y Midnight y intervino para disiparla con una sonrisa.
Maestro Aizawa. La atención de Kaminari se desvió de inmediato. No esperaba que su profesor también estuviera involucrado en esta situación. ¿Dónde está? Salió a lidiar con las ratas. Es algo en lo que es particularmente bueno, respondió Medianoche, negando levemente con la cabeza. ¿Qué hay de la selección de guardaespaldas? ¿Cuántas opciones hay ahora? Preguntó Kaminari, desviando la conversación hacia los arreglos de seguridad. Naturalmente, esperaba que pudieran contratar a uno de los 10 mejores héroes profesionales. Aunque el costo fuera alto, valdría la pena. Sin embargo, también entendía lo improbable que era. Héroes de ese calibre rara vez aceptaban trabajos de guardaespaldas, a menos que el cliente fuera una figura prominente como el primer ministro o la realeza. Hay 3 opciones, comenzó Midnight, entrando directamente en los detalles. El primer candidato es Ropeman, que también vive en la ciudad de Saitama. Lo consideramos porque conoce bien la zona y sus habilidades son bastante buenas. Hombre de la cuerda, ¿te refieres a ese tipo con la cuerda de antes? Preguntó Kaminari, frunciendo el ceño. Sí, es él. De ninguna manera. En absoluto, dijo Kaminari sin rodeos, negando con la cabeza. Luego explicó su razonamiento. Es demasiado débil. Si no podemos permitirnos héroes de primer nivel, al menos deberíamos optar por héroes de segunda categoría, no por personajes de tercera como él. Medianoche sonrió con impotencia ante la franqueza de Kaminari. En ese caso, el segundo candidato probablemente tampoco servirá. Su fuerza es casi igual a la de Ropeman. A Medianoche no le sorprendió la respuesta de Kaminari. Después de todo, la mayoría de los héroes profesionales de la sociedad no eran de primera categoría. Lo cierto era que la mayoría de los héroes no eran guras poderosas. Sin embargo, Kaminari se había acostumbrado a relacionarse con guras de élite, así que sus estándares eran comprensiblemente altos. Entonces, ¿eso significa que el tercer candidato es más fuerte? Preguntó Kaminari, arqueando una ceja. Sí, confirmó Medianoche. El tercer candidato era asistente de Endeavor. Fundó su propia agencia hace 2 años y es mucho más fuerte que la mayoría de los héroes profesionales. El asistente de Endeavor. El interés de Kaminari se despertó de inmediato. Incluso sus padres, quienes no conocían bien el mundo de los héroes, se animaron al mencionar a Endeavor. Aunque Endeavor no era tan universalmente admirado como Olmig, su reputación como el héroe número 2 perenne lo convirtió en un nombre familiar. Sí, su nombre de héroe es Snatch. Es un héroe de arena, y su don se llama Arena. Sin embargo, tiene una personalidad algo rígida, un tipo muy tradicional de justicia ante todo, explicó Midnight. Parecía un poco molesta ante la perspectiva de lidiar con un personaje tan serio, pero no dejó que su sesgo personal le impidiera recomendarlo. Interesante, murmuró Kaminari. Tomó la lista de la mesa de centro y hojeó rápidamente las páginas hasta encontrar el perl de Snatch. Los detalles eran minuciosos, e incluso incluían un cuadro hexagonal de atributos que describía sus fortalezas y debilidades. Bueno en supervivencia, control y apoyo. Produce un daño decente, pero le falta alcance. Definitivamente es un héroe tipo guardaespaldas, analizó Kaminari, estudiando la tabla con atención. Continuó leyendo, centrándose en la descripción del Kir de Snatch. Arena. Puede transformarse libremente en arena y manipularla, controlando cada partícula. Es inmune a la mayoría de los ataques físicos y elementales. Mientras Kaminari leía la descripción, una imagen se formó en su mente. Le recordó a una figura poderosa de uno de sus cuentos favoritos. Su Majestad el Cocodrilo de los 7 Señores de la Guerra del Mar, pensó Kaminari con una pequeña sonrisa. Pero algo lo desconcertaba. Con un don tan impresionante, ¿cómo era Snatch un héroe de segunda categoría a los 45 años? Si pudiera usar al máximo sus habilidades de manipulación de arena y transformación parcial, fácilmente debería alcanzar un rango superior. Papá, vamos con él, dijo Kaminari con decisión, cerrando la lista. Ya estaba pensando en cómo podría ayudar a Snatch a mejorar. Si el héroe contaba con la guía adecuada, podría liberar todo el potencial de su don. Al y al cabo, cuanto más fuerte se volviera Snatch, mejor podría proteger al padre de Kaminari. ¿Qué podría enseñarle un estudiante de primer año a un héroe profesional con décadas de experiencia? No mucho en cuanto a tácticas de combate. Pero en cuanto a usos creativos de la manipulación de la arena y la elementalización, Kaminari tenía muchísimas ideas.
Después de todo, su inspiración vino de leyendas como el segundo Kazekage y Crocodile. La tarifa de empleo de Snatch es de 2 millones de yenes por mes, le recordó Midnight. 2 millones, y murmuró Kaminari, mirando a su padre. Su padre simplemente sonrió con confianza. No te preocupes por el costo. Lo cubrimos. Gracias al rotundo éxito de la propiedad intelectual Pokémon, sus nanzas estaban más que seguras. La arneconanza del padre de Kaminari dejaba claro que el dinero no era un problema. Entendido, dijo Medianoche, sacando su teléfono. Llamaré a Snatch enseguida. Mientras Medianoche llamaba, sonó el timbre. Kaminari se levantó para abrir y se encontró con el oficial Megure, quien lo había acompañado antes. Señor Kaminari, comenzó Megure, dirigiéndose al padre de Kaminari, nuestra información actual sugiere que los villanos podrían actuar esta noche. Por su seguridad, le recomiendo encarecidamente que se quede en casa. Ya hemos desplegado estrictas medidas de seguridad en este vecindario, continuó Megure. Con la cooperación de la Oficina de Medianoche y la policía de Saitama, pueden estar seguros de que están bien protegidos. El padre de Kaminari se puso de pie e intercambió palabras amables con el oficial Megure, agradeciéndole su esfuerzo. Kaminari observaba desde un costado, impresionado por el carisma de su padre. La capacidad de su padre para desenvolverse en situaciones como esta dejó claro que el éxito de su empresa no se debía únicamente a la propiedad intelectual de Pokémon. Su elocuencia y liderazgo eran igualmente importantes. Mientras tanto, Tetsu, que había estado callado hasta ahora, finalmente habló. Kaminari, ¿crees que mi uniforme de combate también será el objetivo? Preguntó nervioso. Si su uniforme era tan valioso como el de Kaminari, ¿eso no pondría también en riesgo a su padre? Bueno, Kaminari dudó, sin saber qué responder. La posibilidad era innegable. Después de todo, el Dr. Tenma había mencionado lo caro que habría sido el uniforme de combate de Tetsu si sus materiales no hubieran estado subvencionados. Quizás deberías volver a casa y ver cómo está tu padre, sugirió Kaminari. ¿Pero no dijeron que los villanos podrían atacar de noche? ¿Debería irme ya? Tetsu parecía confundido. De todas formas, aquí no tienes permitido actuar, le recordó Kaminari con una sonrisa de impotencia. La advertencia de Medianoche sobre las licencias de héroe había sido clara. Tras pensarlo un momento, Tetsu asintió. De acuerdo, iré a casa a ver cómo está mi padre. Al fin y al cabo, es mi única familia. No te preocupes, le aseguró Kaminari. Acordamos luchar codo con codo si algo ocurre. Era una pequeña mentira. Si estallaba una batalla, Kaminari no quería arrastrar a Tetsu al caos. Aún así, tampoco quería que su amigo se sintiera abandonado. Chapter 176. A Father's Responsibility. Tras la partida de Tetsu, el cielo se oscureció gradualmente. Pronto, una brillante luna creciente apareció en el cielo nocturno. Al mismo tiempo, la atmósfera en la comunidad donde vivía la familia de Kaminari se volvió cada vez más tensa. Recuerda, no actúes a menos que sea absolutamente necesario. Y si lo haces, asegúrate de no matar a nadie, instruyó Aizawa a Kaminari con firmeza. El profesor, que había regresado con presencia imponente una hora antes, se preparaba para partir de nuevo. Sí, gracias. Respondió Kaminari con sinceridad, haciendo una reverencia mientras veía a Aizawa irse. Para ser sincero, Kaminari estaba profundamente agradecido. Apreciaba no solo los esfuerzos de Aizawa por proteger a su familia, sino también el apoyo de Midnight y el director Nezu, quienes habían coordinado todo a pesar de no estar presentes. Esta experiencia solo solidificó el respeto y la admiración de Kaminari por Wa High School. Señor Kaminari, Snatch acaba de responder a mi mensaje. Dijo que está cumpliendo una misión en Tokio, por lo que no podrá venir esta noche, le informó Midnight al padre de Kaminari tras revisar su teléfono. ¿Cuándo llegará? Preguntó el padre de Kaminari, frunciendo el ceño mientras se sentaba en el sofá. Antes de las 8 de la mañana, respondió Medianoche mientras guardaba su teléfono. Es aceptable, asintió el padre de Kaminari. Dado lo repentino que había sucedido todo, no podía esperar que Snatch lo dejara todo de golpe. El tiempo transcurría lentamente. Las manecillas del reloj avanzaban sin cesar, y nadie en la casa pudo relajarse lo suficiente para dormir esa noche. Pero cuando la luna desapareció y los primeros rayos del sol se asomaron por el horizonte, el supuesto ataque nocturno nunca se produjo.
Esto es, y el Ocial Megure parecía visiblemente avergonzado. Él y su equipo habían trabajado incansablemente toda la noche, pero nada había sucedido. Debieron enterarse de nuestros preparativos, dijo Aizawa mientras se acercaba al Ocial. Acabo de revisar algunas de las zonas más oscuras de Saitama. Aparte de los delincuentes comunes, no encontré a ningún villano buscado. La teoría de Aizawa no era del todo errónea, pero la realidad era más específica. Los villanos se habían enterado de que el uniforme de combate de Kaminari había sido devuelto al grupo Mitsui. Dado que su objetivo principal era el traje en sí, ya no tenían motivos para atacar directamente a Kaminari. Cuando Kaminari les explicó esto a todos más tarde, la comprensión provocó un suspiro de alivio colectivo. Tanto el Ocial Megure como Mignig parecían notablemente más relajados, mientras que la expresión de Aizawa permaneció estoica, como siempre. «Kaminari, ¿de verdad necesitas ese uniforme de combate?», preguntó Medianoche tras un momento de silencio. «¿No puedes cambiarte por otro?». Kaminari dudó. Sabía que tenía razón. Conservar el traje sin duda traería más problemas en el futuro. Aunque no temía por sí mismo, ¿qué pasaría con sus padres? «Hijo, te debe gustar mucho ese uniforme de combate, ¿verdad?», preguntó el padre de Kaminari con calma, con la mirada ja en su hijo. Kaminari hizo una pausa antes de asentir. Sí. Su voz era más baja de lo habitual, y por un instante, el chico, normalmente seguro de sí mismo, pareció como cualquier otro quinceañero. Y, continuó su padre, dado que el traje es lo suficientemente valioso como para justificar una recompensa de 50 millones de dólares, debe ser una herramienta excelente que te ayudará a alcanzar tus objetivos, ¿verdad? Sí, admitió Kaminari, asintiendo nuevamente. Aunque su padre aún no había dicho mucho, Kaminari empezaba a comprender lo que intentaba transmitir. Sintió una mezcla de culpa y gratitud creciendo en su interior. En ese caso, no lo dejes. Kaminari levantó la mirada, sorprendido por la arneza en la voz de su padre. Si aprecias este uniforme de combate, es mi responsabilidad protegerlo, dijo su padre con firmeza. Así como me niego a renunciar al hogar que con tanto esfuerzo he construido, no permitiré que renuncies a algo que es importante para ti. Las palabras de su padre conmovieron profundamente a Kaminari. Por primera vez, lo vio no solo como un padre cariñoso, sino como el cabeza de familia. Fuerte, decidido y dispuesto a asumir cualquier responsabilidad por sus seres queridos. Hijo, dijo su padre, inclinándose ligeramente hacia adelante, recuerda siempre esto. Lo que tú aprecias, tu madre y yo también lo apreciaremos. Para eso está la familia. ¿Entendido? Sí. Gritó Kaminari con voz convencida. Lo tengo, papá. Mignig y Aizawa intercambiaron una mirada ante la conmovedora escena, pero ninguno dijo nada. Era evidente que el momento tenía una importancia que no necesitaba su intervención. Aunque no hubo ningún ataque anoche, eso no significa que podamos bajar la guardia, dijo Aizawa después de una pausa. No te preocupes por eso, respondió Medianoche. Nuestra oficina ya ha transferido a 50 héroes profesionales para ayudar con la seguridad. Trabajarán en estrecha colaboración con la policía para garantizar la seguridad de esta comunidad. Y una vez que Snatch llegue, el nivel de defensa aumentará aún más, agregó, ajustándose las gafas. ¿Arrebatar?, dijo Aizawa, asintiendo con aprobación. Buena elección. Es un héroe sólido. Dirigiéndose a Kaminari, continuó. Kaminari, aunque no hayas dormido anoche, seguirás viniendo a la escuela con nosotros. Kaminari parpadeó. ¿Sin excepciones? Deberías recordar lo que te dije al principio del año escolar, dijo Aizawa con firmeza. Como estudiante del curso de héroes, es mejor no pedir permiso a menos que sea absolutamente inevitable. ¿No puede descansar un día?, preguntó preocupada la madre de Kaminari, pero antes de que Aizawa pudiera responder, Kaminari sonrió. No pasa nada, mamá. Perder una noche de sueño no me afectará, dijo Kaminari con una sonrisa tranquilizadora. Además, el señor Aizawa y Medianoche tampoco durmieron, ¿verdad? Puede que aún no sea tan fuerte como ellos, pero no les ganaré en fuerza de voluntad. Aizawa asintió levemente, su expresión tranquila como siempre, aunque había un destello de satisfacción en sus ojos. En ese caso, dijo la madre de Kaminari, mientras se cepillaba el pelo detrás de la oreja, desayunemos primero. Luego los profesores podrán acompañarte a la escuela. Aizawa dudó un momento, pero Mignig intervino rápidamente. Suena genial. Gracias.
Al oír esto, la madre de Kaminari sonrió cálidamente. Por favor, siéntanse como en casa. Al no ver motivo para negarse, Aizawa asintió también. Aunque a menudo parecía retraído, sabía cuándo aceptar los simples gestos de hospitalidad. Más tarde, mientras la madre de Kaminari preparaba el desayuno y su padre acompañaba al Ocial Megure, Aizawa se sentó en el sofá junto a Kaminari. Kaminari, cuando tu uniforme de combate esté terminado, manténlo almacenado en la Wayaz pública esa información, sugirió Aizawa. Entendido, respondió Kaminari. Entendía perfectamente lo que insinuaba Aizawa. Al guardar el uniforme de combate en la escuela, la responsabilidad y cualquier amenaza potencial recaería en la propia UA. Para la mejor escuela de héroes de Japón, tal presión era insignificante. Con All Might y un grupo de héroes profesionales en el campus, cualquier intento de recuperar el traje sería en vano. Chapter 177. The Road to Are About to Witness. Después de comer el desayuno cuidadosamente preparado por su madre, Kaminari siguió a Aizawa y Migninta a la escuela bajo la mirada preocupada de su madre. Vale la pena mencionar que Kaminari también había llamado a Tetsu, preguntándole si quería ir juntos, aunque todavía era bastante temprano. Después de todo, eran solo las 6 de la mañana. Pero como Aizawa y Migninta eran profesores, tuvieron que llegar una hora antes que los alumnos para prepararse. En cuanto a Tetsu, no fue una sorpresa verlo esperando en la entrada de la estación de metro. ¿No le pasó nada a tu familia anoche, verdad?, preguntó Kaminari. No, estaba tranquilo. ¿Y el tuyo? Tetsu se encogió de hombros y sonrió. No pasó nada. Pero estuve de guardia toda la noche de ayer. Respondió Tetsu con un dejo de frustración. Ah, ¿sí? ¿Tú también te quedaste despierto toda la noche? Kaminari arqueó una ceja, sorprendido. Eso no parecía algo que Tetsu haría. Bueno, quería quedarme despierto, pero mientras esperaba tu llamada, me quedé dormido, jeje. Tetsu se rascó el pelo blanco con timidez, con una sonrisa tímida en el rostro. Kaminari siguió a los dos profesores al Shinkansen y negó con la cabeza con una sonrisa irónica. No sabía si Tetsu estaba demasiado tenso o simplemente despreocupado. Pero realmente, ¿qué hubiera pasado si alguien lo hubiera atacado mientras dormía la noche anterior? Después de acomodarse en sus asientos, Aizawa se quedó dormido casi instantáneamente, mientras Midnight sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por él habitualmente. Oye, Kaminari, parece que eres tendencia en internet. Comentó medianoche con una sonrisa. ¿Eh? Kaminari parpadeó, confundido. ¿No era ya popular? Es que está causando furor en internet ahora mismo, aclaró, girando su teléfono hacia Kaminari. Luego, con tono burlón, añadió. Dicen que te arrestaron por un delito. Ah, ya me lo imaginaba, suspiró Kaminari con impotencia mientras miraba la pantalla. La foto en cuestión los mostraba a él y a Tetsu siendo escoltados a un coche patrulla, rodeados de varios agentes. Al ver que Kaminari no parecía particularmente preocupado, Migninta preguntó con curiosidad. ¿No te preocupa? Si esto sigue así, podrías perder muchos fans. Realmente no me importa perder seguidores, respondió Kaminari casualmente. Al fin y al cabo, mi popularidad actual se la gané gracias a mi trabajo. Mientras siga produciendo buen trabajo en el futuro, no tendré que preocuparme por los fans ni por la opinión pública. Luego le explicó a Migninta sobre su conversación anterior con el Ocial. Ya veo. Dijo medianoche con un gesto de comprensión. Sin embargo, no pudo evitar sentirse impresionada por la compostura de Kaminari. Para un adolescente de poco menos de 15 años, fue notable que pudiera pensar con tanta claridad y racionalidad en una situación tan inesperada. Y, sinceramente, si lo piensas, esto podría ser algo bueno, continuó Kaminari. Cuanta más gente me malinterprete o me critique ahora, más culpables se sentirán cuando se sepa la verdad. Esas mismas personas probablemente se convertirán en fans más fieles después, sintiendo que me deben algo. Se rió entre dientes, con una conanza evidente al hablar de sus estrategias para gestionar su imagen pública. Migninta quedó momentáneamente atónita, tanto por sus palabras como por su conanza. Su interés se despertó. Después de todo, en este mundo, los héroes profesionales no eran solo héroes. También eran una especie de celebridad.
Su posición en la lista de héroes Billboard no dependía únicamente del número de casos que resolvían ni de sus contribuciones a la sociedad. El apoyo público y la popularidad también eran cruciales. En esencia, su base de fans importaba. ¿Dónde aprendiste todo esto? ¿Conoces a algún famoso? Medianoche se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano, mientras miraba a Kaminari con interés. Lo acabo de investigar, respondió Kaminari con naturalidad. Desde niño, siempre he soñado con ser una estrella. Una vez que logre mi objetivo de convertirme en la máxima estrella de Japón, me expandiré internacionalmente. Corea, Estados Unidos, China, etc. Hablaba con naturalidad, ocultando la verdadera fuente de su conocimiento. Al fin y al cabo, el Internet de su vida anterior estaba lleno de innumerables escándalos de famosos y tácticas de relaciones públicas. Esas eran, básicamente, lecciones de la vida real sobre cómo navegar por la fama. En este mundo, sin embargo, la mayoría de los medios se centraron en los héroes profesionales, por lo que el público no vio mucho del drama habitual de las celebridades. En cambio, los titulares estaban dominados por historias repetitivas como ¿qué villano capturó fulano el mes pasado? ¿O cuántas misiones completó este héroe esta semana? ¿O incluso su clasificación subirá o bajará el próximo mes? Francamente, a Kaminari le pareció aburrido. Si no fuera por el llamativo espectáculo de los dones, no sería nada interesante. Pero bueno, al público le encantó, así que ¿quién era él para juzgar? Y así, durante el resto del viaje en tren, Kaminari y Mitnick discutieron con entusiasmo varios métodos para gestionar y cultivar una base de fans. Tetsu, mientras tanto, los miró con incredulidad, completamente sin palabras. Lo que lo hizo aún más divertido fue que Mitnick finalmente sacó un cuaderno y, como un estudiante diligente, comenzó a tomar notas sobre los puntos clave que Kaminari mencionó. Ya lo veo. Conar solo en una imagen sexy tiene un alcance demasiado limitado para atraer fans, murmuró pensativa, con el bolígrafo en la mano. El viaje en tren de 1 hora pasó rápidamente entre la animada conversación. Pronto, el grupo llegó frente a la preparatoria UA. Como era de esperar, dada la hora temprana, el campus seguía relativamente tranquilo. Solo se veía a unos pocos estudiantes y profesores diligentes entrando a la escuela. La mayoría de los estudiantes parecían pertenecer a clases de estudios generales o de apoyo. Muy bien, vayan a clase y descansen por ahora, ordenó Aizawa. Tetsu, entrégame tu nuevo uniforme de combate. Lo recibirán durante el curso de Fundamentos de Héroes esta tarde. Luego, volviéndose hacia Kaminari, agregó. En cuanto a ti, simplemente usa tu uniforme de batalla anterior. Sí, señor. Respondió Kaminari, un poco sorprendido de que la escuela hubiera conservado su antiguo uniforme. Dicho esto, Aizawa y Mitnick se dirigieron a sus oficinas. Sin embargo, antes de irse, Mitnick le guiñó un ojo a Kaminari, con su habitual picardía. Kaminari solo pudo negar con la cabeza, impotente ante sus travesuras. Kaminari. Tetsu. De repente, una voz familiar los llamó desde atrás. Al darse la vuelta, ambos vieron a la persona en la que ambos habían estado pensando. Era Kyoka, que saludaba con entusiasmo mientras corría hacia ellos. La luz dorada del sol matutino enmarcaba su gura, haciéndola lucir aún más vibrante. Kyoka. Los tres no se dieron cuenta al principio, pero la escena parecía casi idéntica a cuando entraron a la UA. La misma energía juvenil. La misma alegría. Tal vez esa era la fragancia única de la amistad que ofrecía en el campus, una sensación de reencuentro llena de recuerdos y experiencias compartidas. El curso Hero Basics de hoy seguramente iba a ser animado y emocionante. Después de todo, el crecimiento se ve mejor a través del apoyo de tus compañeros. Chapter 178. Kaminari's New Idea. Oye, Kyoka. Tetsu levantó la mano y saludó en voz alta. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kyoka? Kaminari dio 2 pasos rápidos hacia adelante, sonriendo cálidamente. ¿Qué tal tu experiencia laboral? Fue genial. Tuve una semana muy gratificante. Pude ver de cerca a héroes profesionales trabajando, e incluso ayudé durante un arresto. Aunque en realidad no participé en la pelea. Kyoka, normalmente más reservada, parecía más enérgica hoy. Tal vez porque se reunió con Kaminari y Tetsu, o tal vez solo quería compartir sus experiencias. «¡Guau, mírate, chica!», exclamó Kaminari, levantando el pulgar.
Pero antes de que pudiera decir más, la expresión de Kyoka se agrió. Te dije que no me llamaras así, niña. Jeje, vale, vale, Kaminari se rascó la punta de la nariz con torpeza. Dudó un segundo, pero luego cedió. Para ser honesto, no estaba seguro de por qué a Kyoka le disgustaba que la llamaran así. ¿Será que estaba en una fase rebelde? Después de pensarlo un momento, Kaminari se encogió de hombros y añadió. Está bien, ya no te llamaré niña. ¿Estás contenta ahora? Bien. Aunque la expresión de Kaminari le pareció un poco extraña, Kyoka asintió satisfecha. Sin embargo, murmuró para sí misma. Necesito que se quite ese hábito antes de que se adhiera. Al N y al cabo, las chicas maduran más rápido que los chicos. Por desgracia para Kyoka, la edad mental de Kaminari era mucho mayor que la suya, y no podía evitar encontrarle divertida su excesiva reacción. Aún así, pensó, una chica de 15 años seguía siendo básicamente una niña. Mejor dejar esa conversación para otro momento. Kyoka, adivina qué. El nuevo traje de batalla que Kaminari diseñó para mí por N está listo. Lo verás esta tarde. Tetsu, incapaz de contener su emoción, comenzó a describir con entusiasmo cada detalle de su nuevo traje de batalla, el diseño, la funcionalidad e incluso la historia detrás de él. Desde la puerta de la escuela hasta el aula, Tetsu no dejaba de hablar, con una emoción palpable. Por suerte, no había mucha gente a esas horas de la mañana, así que no llamó demasiado la atención. Por cierto, Kyoka, ¿cómo es que llegaste tan temprano? Preguntó Kaminari al llegar al aula de la clase 1A. Colgó su mochila en el gancho junto a su escritorio y la miró con curiosidad. Tu casa no está muy cerca, ¿verdad? Normalmente llegas una hora más tarde. Bueno, Kyoka dudó, de repente un poco nerviosa. Lo cierto era que se había pasado la noche entera tocando el bajo, repasando cada canción de Kaminari una y otra vez. Pero no iba a admitirlo. ¿No quería verlos antes? Murmuró, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Ah, por cierto, Kaminari, ¿qué pasa con esas fotos en línea? Como si acabara de recordar algo importante, el tono de Kyoka cambió. Anoche, antes de acostarse, había revisado su teléfono como siempre, revisando las redes sociales y, por supuesto, la cuenta de Kaminari. Fue entonces cuando se topó con la noticia de moda. El estudiante del curso de Héroes y Estrella en Ascenso Kaminari Denki fue arrestado por la policía. Había estado muy preocupada desde entonces. De hecho, la verdadera razón por la que había llegado tan temprano era que no había podido dormir nada. Su repentina pregunta hizo que Tetsu se quedara en silencio y mirara nerviosamente a Kaminari. ¿Qué pasa, Tetsu? ¿Sabes algo? Preguntó Kyoka bruscamente. Su instinto era agudo y enseguida captó la vacilación de Tetsu. Se giró hacia Kaminari con una expresión que decía claramente: mejor explícame esto. Está bien, dijo Kaminari con una risita, rascándose la nuca. No hay necesidad de preocuparse. A decir verdad, dudó un momento. Pero sabía que si no se explicaba, Kyoka se enojaría aún más. Y lo último que quería era decepcionarla. Con un tono tranquilo, Kaminari comenzó a relatar los acontecimientos del día anterior. Tetsu, que observaba nervioso el intercambio, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Casi lo había contado todo antes, pero se alegró de que Kaminari hubiera decidido encargarse del asunto él mismo. Tetsu tenía buen instinto en momentos como este. Aunque él y Kaminari eran cercanos, sabía que no debía hablar por nadie más, especialmente cuando se trataba de algo tan serio. Después de unos 2 minutos, Kaminari terminó su explicación. Dios mío, murmuró Kyoka, y el inglés se le escapó instintivamente. Rara vez hablaba inglés, pero el inglés captó a la perfección su sorpresa en ese momento. Abrió la boca, intentando decir algo, pero no le salieron las palabras. Oye, no pasa nada, dijo Kaminari con una sonrisa tranquilizadora. No lo acabas de decir. Mi papá lo tiene todo bajo control. ¿Y yo, no crees que son ellos los que deberían estar preocupados? Su sonrisa conada y su tono exagerado parecieron sacar a Kyoka de su aturdimiento. Es cierto, murmuró, y su preocupación se alivió al recordar la fuerza de Kaminari. Después de todo, este era el mismo tipo que necesitó la intervención de Olmig para detenerlo en una pelea anterior. Por cierto, no se lo digamos a nadie más cuando lleguen, añadió Kaminari. Si preguntan, simplemente lo ignoraré. Kyoka asintió, comprendiendo su razonamiento.
No era necesario que todos lo supieran. ¿Y qué hay de Momo? Preguntó Tetsu. Ella también forma parte de la banda, ¿verdad? Ella ya lo sabe. De hecho, probablemente sepa más sobre la situación que yo, respondió Kaminari, mirando por la ventana la luz de la mañana. Cierto, Tetsu y Kyoka intercambiaron una mirada, ambos dándose cuenta de lo profundamente conectada que estaba la familia de Momo. Como heredera de la familia Yaoyorozu, probablemente tenía acceso a información con la que ellos solo podían soñar. Hablando de trajes de batalla, dijo Kaminari, cambiando de tema mientras volvía a su asiento, tengo una idea para el tuyo, Kyoka. Algo que podría mejorar tu movilidad y efectividad en combate. ¿Quieres oírla? ¿Tienes otra idea? Exclamó Tetsu con los ojos brillantes. Se giró hacia Kyoka y añadió con entusiasmo. Kaminari es un genio diseñando trajes de batalla, Kyoka. Esto es algo que incluso el Dr. Tenma reconoció. Doctora Tenma. Kyoka ladeó la cabeza confundida. Los auriculares que colgaban de sus orejas se balanceaban ligeramente con el movimiento. No tengo ni idea de quién es, admitió. Como alguien muy metida en el mundo de la música, no prestaba mucha atención a la comunidad científica. De todos modos, interrumpió Kaminari con un pequeño gesto, llegamos temprano, así que hablemos de ello ahora que está tranquilo. Claro. Kyoka asintió de buena gana, aunque no le preocupaba demasiado su traje de batalla. Lo que le importaba era que a Kaminari le importara lo suficiente como para pensarlo. No importa lo que diga, actuaré como si estuviera súper emocionada y estaré de acuerdo, decidió ella. Ese simple pensamiento la llenó de alegría. Ya había decidido que, le gustara o no la idea, gastaría el dinero para hacerlo y lo luciría con orgullo. Bien, esta es la idea. Kaminari se inclinó hacia adelante, con una expresión seria en el rostro. ¿No mencionaste que cuando conectas los auriculares a un altavoz, puedes controlar el volumen del sonido del latido del corazón? Mientras empezaba a explicar, Kyoka no pudo evitar notar lo concentrado que parecía. A pesar de su humor, Kaminari tenía cierto carisma cuando se ponía serio. Seguro, motivado y, a su manera, innegablemente genial. Mi idea es esta. Chapter 179. Badhill. Kyoka, si mal no recuerdo, tu traje de batalla tiene 2 altavoces en las pantorrillas que transmiten ondas sonoras de los latidos de tu corazón a través de tu don, y luego las amplifican en un boom sónico, ¿verdad? Así es. Kyoka asintió con curiosidad y agregó. También puedo captar sonidos sutiles que la mayoría de la gente no puede oír. Ah, cierto. Casi me olvido de tu audición mejorada. Eso me da aún más ideas, dijo Kaminari con los ojos iluminados. Se calmó rápidamente y volvió al tema principal. Empecemos con tu traje de batalla. ¿Por qué los altavoces tienen que estar en tus piernas? ¿No podríamos colocarlos en otro lugar? ¿O quizás instalar altavoces adicionales en otras partes de tu cuerpo? Kyoka ladeó la cabeza, intrigada pero un poco confundida. He pensado en mover los altavoces a mis brazos. Serían más flexibles allí. Esa es una buena idea, respondió Kaminari asintiendo, pero estoy pensando en algo más grande. En lugar de simplemente reubicarlos, ¿por qué no agregar más altavoces? Y, por supuesto, mejoraríamos los que ya tienes en las piernas. Por ejemplo, podríamos añadir micropuertos de sonido a las plantas de los pies. Con el entrenamiento adecuado para controlar la emisión de ondas sonoras, se podrían usar para mejorar la movilidad. En teoría, esto no solo podría aumentar la velocidad, sino que incluso podría permitirte volar. Kaminari se recostó, conado en su idea. Después de todo, las ondas sonoras de Kyoka tenían la fuerza suficiente para destrozar rocas. Claramente, tenían muchísima potencia. Volar. Los ojos de Kyoka se abrieron en estado de shock, e incluso Tetsu, que estaba escuchando desde un lado, pareció asombrado. Bueno, quizá no pueda volar a toda velocidad, dijo Kyoka, recuperándose de su sorpresa inicial, pero definitivamente es posible aumentar mi velocidad de esta manera. Exactamente. Dijo Kaminari con una sonrisa. Si diriges ondas sonoras controladas hacia abajo, podrías usar la propulsión para saltar más alto y correr más rápido. Esta idea es genial, Kaminari. Exclamó Tetsu. Si la domina, podría cambiarlo todo. Esta es solo una posibilidad, continuó Kaminari, pero no tenemos por qué detenernos ahí.
También podríamos añadir puertos de sonido al dorso de las manos, los brazos, las piernas o incluso la espalda. Con esta configuración, cada puñetazo o patada que lances podría tener un efecto de explosión sónica. Sería una excelente manera de cubrir cualquier debilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Siendo honestos, Kaminari había tomado prestada esta idea de dos ninjas de la aldea del sonido, Zaku y Dosu. Sin embargo, lo que le proponía a Hiro era una versión mejorada y renada. Después de todo, por muy inteligentes que fueran Zaku y Dosu, sus diseños eran rudimentarios. De ahí que permanecieran como ninjas de nivel inferior, mientras que Kyoka aspiraba a un auténtico equipo de héroe. En cuanto al diseño del traje de batalla, dijo Kaminari, extendiendo su mano derecha, déjame mostrarte lo que tenía en mente. La electricidad crepitó en la palma de Kaminari, formando unos hilos de luz dorada que comenzaron a converger en el aire. En cuestión de segundos, un modelo 3D del traje de batalla otó sobre su mano, girando suavemente mientras brillaba con luz. Vaya. Kyoka y Tetsu jadearon al unísono. Esto es una locura. Exclamó Tetsu. Es, definitivamente genial, admitió Kyoka, aunque rápidamente añadió sonrojándose, pero ¿no crees que es un poco demasiado revelador? El modelo holográfico del traje era increíblemente detallado, mostrando cada contorno. El diseño incluía unos pantalones cortos que apenas cubrían los muslos, combinados con botas altas que llegaban hasta la mitad del muslo. El corte elegante y ceñido le daba al traje un estilo atrevido y vanguardista, a pesar de dejar solo una pequeña franja de piel expuesta entre las botas y los pantalones cortos. Kaminari dudó. Podemos cambiarlo por pantalones largos si lo prefieres. No tejes demasiado en la apariencia por ahora. Déjame mostrarte la estructura interna del traje. No pudo evitar admirar la obra de arte que tenía en la mano. Claro que no tenía formación en diseño de vestuario, así que su apariencia se inspiró en algo de su vida anterior. El estilo elegante y sensual del traje de Valkyrie. Había elegido este diseño porque los murciélagos, como criaturas asociadas con el sonido, parecían temáticamente apropiados para el Kir de Kyoka. Mientras Kaminari se concentraba, el traje holográfico se dividió en capas, revelando los detallados componentes internos bajo la superficie. La descomposición se asemejaba a las proyecciones holográficas de Tony Stark en Iron Man, donde un traje completo se descomponía para mostrar sus intrincados mecanismos. ¿Ves? La capa exterior es solo la superficie. Ahora, mira estos detalles, dijo Kaminari, señalando el holograma. Tetsu y Kyoka, ya abrumados por la exhibición de ciencia-acción, se inclinaron para examinar las capas que Kaminari señaló. ¿Ves estas pequeñas aberturas redondas? Sí, dijo Kyoka, asintiendo intensamente. Estos son los puertos de sonido que mencioné antes, explicó Kaminari. Conectabas los auriculares a una toma cerca del collar, y las ondas sonoras se podían emitir desde cualquiera de estos puertos. Señaló varios puertos más grandes en el holograma. Los de las palmas de las manos, el pecho y las plantas de los pies son más grandes y están diseñados para explosiones sónicas más potentes. Los llamaremos puertos de sonido principales. Pero, continuó Kaminari, la efectividad de este traje dependerá completamente de tu capacidad para controlar las ondas sonoras. Necesitarás entrenar mucho para dominar el volumen, la dirección y la intensidad. Después de todo, por muy avanzado que sea el equipo, sigue siendo solo una herramienta. Depende de ti que funcione. Él sonrió alentadoramente, y Kyoka solo pudo asentir en silencio. La profundidad de su pensamiento la dejó sin palabras. ¿De verdad es posible que tenga un traje de batalla tan poderoso? Se preguntó Kyoka, con la mente acelerada. Antes de que ella pudiera decir algo, Tetsu planteó una dura pregunta. Espera, Kaminari, ¿cómo controlaría Kyoka dónde se liberan las ondas sonoras? No sería muy difícil,